Muy buenos días, mi nombre es Isabel Ortiz y con mis compañeros vamos a explicar un poco sobre qué es la dimensión metacognitiva. Sin embargo, antes de eso hay que explicar qué es la metacognición. Bueno, la metacognición viene siendo la capacidad de analizar nuestros propios pensamientos, lo que nos permite evaluar y regular nuestros procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la metacognición nos permite hacernos una autoevaluación para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo podemos regular nuestro comportamiento, cómo podemos cambiarlo, mejorarlo y cosas por ese estilo. Ahora, unas características que pues vienen con la metacognición vendría siendo evaluar la efectividad de nuestras estrategias de aprendizaje, regular y ajustar nuestros propios procesos cognitivos según sea necesario, y también reflexionar nuestro propio método de estudio y aprendizaje. Esto pues abarca todo lo que acabo de decir y todo lo que es la metacognición. Ahora, esta dimensión metacognitiva es de suma importancia en el ámbito educativo, ya que le permite a los estudiantes ser más autónomos y eficaces en su aprendizaje. Se preguntarán por qué. Bueno, estos, al ser capaces de reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos, pueden desarrollar habilidades como identificar áreas de debilidad y fortalezas en su aprendizaje, lo cual, como vengo diciendo, les permite saber en qué están fallando al momento de estudiar, de prepararse para alguna exposición y temas por el estilo. A partir de ello, de esa identificación de la problemática, pueden desarrollar estrategias de aprendizaje muchísimo más efectivas, pues ya teniendo en cuenta en qué está fallando, ellos pueden basarse pues, de eso para querer buscar metodologías, estrategias, formas para que esa problemática cambie y ellos puedan pues rendir más académicamente. Y finalmente, todo esto de la metacognición les permite mejorar su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Ya conociendo el problema, generando estrategias y aplicándolas, es que ellos desarrollan esta habilidad. Para que todo este tema de la metacognición quede claro, vamos a dar un pequeño ejemplo. Entonces, la metacognición en acción vendría siendo un estudiante que mejora su forma de estudiar a reflexionar sobre sus métodos. ¿Cómo sería esto? Bueno, un estudiante puede darse cuenta de que su método de estudio no es efectivo para retener información. Puede darse cuenta que está fallando, que no se acuerda de las palabras, tiene problemas en la memoria. Entonces, este estudiante decide cambiar su enfoque para incluir técnicas de repaso y práctica más frecuentes. Como lo venía diciendo, él identificó el problema e ideó una solución para mejorar ese ámbito. Entonces, al reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos, el estudiante puede ajustar su enfoque de aprendizaje y lograr mejores resultados. Los dejo a mis compañeros que van a explicarle otras temáticas características sobre este tema de la dimensión metacognitiva. Tipos de conocimiento. Existen tres tipos principales del conocimiento. Como primero tenemos al científico o disciplinar. Es el conocimiento formal que se construye dentro de una disciplina, como lo son las matemáticas, biología o historia. Segundo, tenemos al conocimiento representacional. Se refiere a cómo almacenamos información en nuestra mente. Son más que todo esas imágenes mentales que nos ayudan a recordar conceptos. Y tercero, el conocimiento construido, que es el conocimiento que se forma socialmente, cuando un grupo de personas comparte ideas y llega a acuerdos sobre cómo entender algo. Por ejemplo, imaginemos que estamos aprendiendo sobre el sistema solar. El conocimiento científico nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego, nuestra mente crea una imagen mental de los planetas en órbita, que este vendría siendo el conocimiento representacional. Y cuando debatimos en clase sobre la importancia de Plutón como planeta, estamos construyendo conocimiento en grupo. Estrategias metacognitivas. Ahora, para aprender mejor, no solo basta con recibir información, hay que saber cómo aprender. Y eso es lo que nos enseñan las estrategias metacognitivas. Estas estrategias nos ayudan a regular nuestro aprendizaje en tan solo 3 pasos. Primero tenemos la planificación. Antes de estudiar, decidimos qué métodos utilizar. Por ejemplo, decidiremos si haremos un resumen o un mapa conceptual. Segundo, tenemos la supervisión. Mientras estudiamos, revisaremos si estamos aprendiendo o necesitamos cambiar de estrategia. Y tercero, tenemos la evaluación. Al final, reflexionamos sobre qué tan útil fue nuestro método y si podemos mejorarlo en un futuro. Ejemplo, un estudiante que se prepara para un examen puede decidir si hacer esquema. En este caso, esto vendría siendo la planificación. Verificar si realmente entiende la evaluación, que en este caso vendría siendo la supervisión. Y después revisar si su técnica fue efectiva para futuros estudios, que en este caso vendría siendo la evaluación. En resumen, conocer estos tipos de conocimiento y aplicar estrategias metacognitivas nos ayuda a aprender de manera más eficiente y consciente. Teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje que ya se mencionaron anteriormente, podemos identificar varios, escenarios de aprendizaje que se pueden presentar dentro del aula de clases. Uno de ellos es el aprendizaje receptivo, repetitivo, memorístico, donde los conceptos se aprenden meramente porque el profesor los explica, pero no se ubican dentro de la estructura conceptual que el alumno tiene.
Otro escenario que puede presentarse es el del aprendizaje repetitivo memorístico por descubrimiento guiado, donde el profesor en este caso se limita a orientar y enseñar estrategias y técnicas, descuidando un poco los conceptos y sus respectivas referencias. La idea en este tipo de aprendizaje es que el alumno aprenda a aprender porque es capaz de usar técnicas que lo conviertan en un agente activo. Otro caso es el del aprendizaje repetitivo memorístico por descubrimiento autónomo, que es bastante similar al anterior, pero el alumno elabora sus trabajos, digamos, sistematizando lo que él observa e investiga, pero no se detiene a enmarcarlo dentro de lo que él ya sabe. Otro que se puede presentar es el del aprendizaje significativo receptivo, que se produce tras haber presenciado una clase magistral con metodología expositiva. Es significativo únicamente cuando la información se enmarca dentro de la estructura conceptual del estudiante, lo cual implica que los conceptos se reelaboren continuamente y progresivamente. También puede darse un aprendizaje significativo por descubrimiento guiado, donde la metodología es activa y de carácter investigativo. La actividad está siempre guiada por el profesor desde las perspectivas conceptual y procedimental, y se guía al alumno para que construya sus propios conceptos. Por último, también puede darse un aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo, donde el estudiante construye sus propios conocimientos y los manifiesta por medio de, por ejemplo, trabajos e informes respecto a un tema. Su investigación y su actividad son siempre orientadas, pues debe tener claro a dónde va y qué medios va a usar para conseguirlo. Ahora, como grupo también quisimos darnos un poco la libertad de hacer una mención especial al psicólogo estadounidense John Flavel, quien también es experto en psicología cognitiva, que es uno de los pioneros respecto al tema de la metacognición. Es de los autores a quienes más se tiende a citar cada vez que se habla de metacognición, y es realmente gracias a él que nosotros podemos estar aquí explicando un poco sobre la dimensión metacognitiva. Aprender no solo se trata de adquirir información, sino también de integrarla y darle un sentido. David Ausubel clasifica el aprendizaje según cómo se adquiere y cómo se procesa, destacando la importancia de construir un aprendizaje significativo. Este autor distingue dos maneras de recibir el conocimiento. El primero es a través del aprendizaje recesivo, en el cual el estudiante recibe la información estructurada. Un ejemplo claro para entender esto es una clase magistral, en el cual el profesor previamente organiza la información para que el estudiante la reciba. Por otro lado, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, en el cual el estudiante investiga, explora y construye su propio conocimiento, pero esta a su vez puede también ser guiado por el docente. Ahora bien, dentro de la manera en la que procesamos la información, el autor distingue entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. El aprendizaje memorístico se basa en la repetición, sin una profundidad. Dentro de esto podemos destacar o encontrar fechas, datos y este tipo de escenografía que con el paso del tiempo puede ser olvidada. Por otro lado, el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona una nueva información con una previa y a partir de allí le da un nuevo sentido y un multiuso. Ahora bien, dentro del aula de clase podemos encontrar 6 tipos de aprendizaje, dentro de los cuales tenemos el aprendizaje repetitivo memorístico, en el cual el estudiante repite la información, sin embargo no es capaz de profundizar en ella. Por otro lado, tenemos el aprendizaje repetitivo memorístico por descubrimiento guiado, donde el docente enseña estrategias, técnicas, pero se limita a enseñar conceptos. Luego tenemos el aprendizaje memorístico por descubrimiento autónomo, en el cual el estudiante investiga por su cuenta, pero no es capaz de comprender lo que está investigando a fondo. Luego tenemos el aprendizaje significativo recesivo, en el cual el estudiante no solo recibe información por parte del docente, sino que la relaciona con lo que ya sabe, restableciendo así sus conocimientos. Luego tenemos el aprendizaje significativo por descubrimiento guiado, en el cual el docente es un guía para el estudiante y lo ayuda a investigar, comprender y relacionar. Aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo, donde el estudiante investiga, organiza y estructura la nueva información dentro de lo que ya sabe. Por último, pero no menos importante, David Ausubel asegura que para que haya un aprendizaje significativo, primero deben haber dos factores a tener en cuenta. Primero, la disposición del estudiante, y segundo, que el material a trabajar sea acorde a los conocimientos previos. Ahora, la transferencia de aprendizaje nos enseña que la verdadera medida del aprendizaje no se encuentra solo en la adquisición de conocimiento dentro de un aula, sino en esa capacidad de transferir el conocimiento a situaciones reales. Es decir, aplicar lo que se ha aprendido en la escuela a la vida cotidiana o al entorno laboral. Este proceso no solo mejora las habilidades cognitivas, sino que también facilita la resolución de problemas en contextos distintos al académico. Un ejemplo podría ser, imaginemos que un estudiante que durante su tiempo en la escuela aprende a gestionar el tiempo de manera efectiva para poder cumplir con plazo de actividades, tareas. Entonces, más adelante en su trabajo profesional, ese mismo estudiante aplica esas habilidades que le permite organizar de manera más responsable y eficiente, lo que mejora su productividad y reduce su estrés. Y este podría ser un claro ejemplo de cómo las habilidades adquiridas en el ámbito educativo pueden ser transferidas y aplicadas en otros aspectos de la vida. En resumen, la metacognición influye de manera significativa en la capacidad de los estudiantes para transferir lo aprendido a su vida personal y profesional.
Metacognición en la educación. Es la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio aprendizaje y regularlo. En la educación específicamente es aquella que nos ayuda o que les ayuda a los alumnos a ser más autónomos, a mejorar la comprensión y a corregir los errores por ellos mismos. Un ejemplo, cuando un estudiante se pregunta, ¿será que yo sí estoy entendiendo bien este tema? ¿O qué puedo hacer para mejorar esto y recordar esta información más adelante? Justo allí estaría aplicando la metacognición. Hay algunos métodos para enseñar metacognición. Entre estos, los 3 más importantes son el entrenamiento ciego, es decir, el que no tiene explicación. Se les enseña la estrategia, pero no se les dice por qué es importante. Luego encontramos el entrenamiento informado, es aquel que tiene la explicación, se le enseña la estrategia y se les dice por qué es importante. Un ejemplo, un docente que les enseña a hacer esquemas mentales y les dice, bueno, estos esquemas son importantes y fundamentales para recordar información más adelante. Luego encontramos el entrenamiento metacognitivo, es decir, el estudiante descubre su importancia o su utilidad. Algunos alumnos que experimentan, digamos, estrategias como leer, reflexionar, hablar en voz alta, explicar un tema o hacer preguntas entre ellos mismos y dicen, bueno, reflexionando sobre esto, a mí me funciona mejor hacer preguntas con mis compañeros y resolverlas. O otro puede decir, no, yo creo que me va mejor haciendo mapas mentales. Aquí entra el rol del docente en la metacognición. Los docentes pueden fomentar la metacognición en el aula, haciendo preguntas como ¿cómo supiste que esta era la respuesta correcta? O ¿qué crees que puedes mejorar para la próxima vez? ¿O por qué elegiste esta entre tantas opciones que tenías? También lo puede hacer dando un tiempo para reflexionar o modelando la metacognición, es decir, mostrando en voz alta cómo piensa y cómo se resuelven los problemas. Un ejemplo, un docente que esté devolviendo los resultados de unos exámenes no solamente da la calificación, sino que dice, bueno, vamos a socializar este examen y vamos a ver dónde nos equivocamos, tú tenías un error y tuviste el mismo error que yo, qué podemos hacer para mejorar más adelante, entre otras cosas. Para concluir, la metacognición no solo nos ayuda a aprender algo nuevo, sino que también nos permite ser más autónomos, más independientes, más críticos en el proceso de aprendizaje. Gracias.